consolar nuestro corazón, que tú nos permitas ver cómo tú estás obrando, aunque el mundo sea injusto, en cómo tú, Señor, me das un cántico nuevo, nos das un cántico nuevo, nos das una nueva esperanza. Y nos permite, Señor, en medio de cada día poder ver que todo tú lo pones en orden y tú todo lo pones perfecto y que todo obrará para bien. Yo aunque mis ojos no lo vean, yo confieso tu palabra, todo obrará para bien. Gracias por salvarme de tantos peligros que yo no veía. Gracias por salvarme, Dios, de tantas malas decisiones que yo no veía. Gracias, Dios, porque aunque han sido procesos de corregir, que a lo mejor han sido fuertes, tú todo lo haces por amor. Por amor, Señor, por amor a la vida de nosotros. Reconocemos, Dios, que dependemos totalmente de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Antes de sentarse, al que usted tiene a su lado, dígale, yo orgulloso. A ver, díselo. Como decía el domingo pasado, al finalizar del sermón, le decía a la iglesia, SOS. Y hablaba un poquitito sobre estas tres palabritas, estas tres letras de tanta importancia que en el 1909 vino a aceptarse en los Estados Unidos luego que el Titanic sucumbiera y fuera el segundo barco en el siglo XX que pronunciara SOS. Se transmitió por primera vez y lo que hizo fue que le permitió al gobierno de Estados Unidos aceptarlo porque era mucho más fácil cuando se daba en el código Morse, pues solamente eran 3 puntitos rápidos, ta, 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 3 puntos largos, ta, 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 y nuevamente 3 puntos rápidos, ta, 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 y eso rápido le decía save our ship or save our soul. Así que fue algo que se adoptó muy rápido y se pudo identificar rápidamente cuando en las embarcaciones había algún tipo de emergencia. Y hoy quisiera que nosotros pudiéramos verlo y yo quisiera preguntarles a todos esos matrimonios que utilizan estas 3 letras. SOS, ¿trae leche o ya verás? ¿Cuántas damas Dios las ha utilizado por ese lado? Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Ya lo vi. Ahorita hay retiro de matrimonio. Que pueden, vamos a trabajar ese asunto. Yo voy a empezar hablando sobre ese asunto en el retiro de matrimonio. ¿Cuántos lo hemos utilizado en nuestro trabajo? En algún lugar se utiliza y es un signo de que hay que atenderse con rapidez. Hablamos a principio del año sobre la importancia en el libro de Efesios del fundamento del Evangelio. Fue lo que el Señor puso en nuestro corazón de trabajar durante este año. Y estuvimos hablando cómo Pablo le habla a la iglesia en Efesios la importancia de que la iglesia entienda cuál es el fundamento, cuál es el principio de la iglesia. Es Jesucristo, el Hijo de Dios que se encarnó. Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo se encarnó, se hizo carne, estuvo entre nosotros. El Hijo de Dios vino a reconciliar al mundo del pecado. El mundo andaba en pecado y necesitaba ¿de qué? Para volverse a relacionar con Dios, que Dios resolviera el pecado, que Dios tomara en control la muerte, que era el fruto del pecado. Así que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, quien murió por nuestros pecados y quien resucitó al tercer día. Jesús le dijo, dice los evangelios, que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y de momento Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios que se encarnó, el Hijo de Dios que vino a estar entre nosotros. Y Jesús le dijo, sobre ese fundamento edificaré la iglesia, sobre el fundamento del que Pedro estaba diciendo, sobre el fundamento que nosotros hoy confesamos, Jesucristo el Hijo de Dios. Esos son los primeros 3 capítulos de Efesios y a principio de año estuvimos hablando mucho tiempo, puede ir a enero y febrero, estuvimos hablando sobre este tema. Pero desde hace 2 semanas atrás comenzamos la segunda parte del libro de Efesios. Que entonces, por amor,
SOS, Save Our Soul. Ámese, iglesia. Vivan de una manera que el mundo reconozca que hemos sido transformados. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo del 1 al 6, y como lo he dicho en otras ocasiones, utilizo la Nueva Traducción Viviente casi todo el año. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados, en verdad hemos sido llamados. Versículo 2, sean siempre humildes, amables, pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Esos son los versículos que vamos a tocar las próximas 3 semanas. Pues hay un solo cuerpo. Perdóneme, versículo 13. Hagan todo lo posible por mantenerse en amor, unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Y de todos estos consejos que nos está dando aquí el apóstol Pablo, dice, humilde, amable, paciente, tolerancia. Y el primer principio que vamos a estar tocando hoy es como el fundamento de yo poder ser amable, de yo ser paciente y tener tolerancia. Y es el principio de la humildad. Bueno, yo tendría que decirle, tengo muchas definiciones aquí, tengo algo que yo escribí en mi pensar para yo corregir el entendimiento que yo tenía de lo que es ser humilde. Cuando yo era pequeño, ser humilde en el contexto de pobreza del cual me desarrollé, gracias al Señor que llevó a mi familia a una barriada muy pobre a levantar una iglesia que hoy todavía está de pie, gracias al Señor. Allí en ese concepto de pobreza, donde no había alcantarillado, allí humilde significa ser pobre. Y cuando tú hablas con las personas y tienen algún tipo de escasez, dice, es humilde. Esa fue la manera que a mí me criaron. Yo tuve que de momento comenzar a repasar el concepto de humildad viendo el comportamiento de miembros de la iglesia, de gente de la iglesia que no necesariamente eran pobres, pero eran humildes. Entonces quiere decir que el concepto humildad no tiene que ver con pobreza o escasez, sino tiene que ver con la actitud de nosotros los seres humanos. Ser humildes es reconocer tus propios límites y virtudes sin sentirte superior a los demás. Ser humilde implica ser agradecido. Ser humilde significa valorar a otros por encima de nosotros. Ser humilde es estar dispuesto a aprender de cada experiencia. Ser humilde. Y esto fue algo que yo escribí porque me confrontó y me llevó a hacer entender cómo yo manejo entonces la humildad influenciada por el orgullo. La humildad no es debilidad, sino una fortaleza que te permite crecer y tener una perspectiva equilibrada de ti mismo. La humildad no es debilidad, sino una fortaleza. Eso me lo ministro yo y se lo comparto a ustedes a ver si eso le puede ayudar en algo. A veces pensaría que ser humilde es ser débil, o es ser tonto, o parecer ser tonto. Pero cuando me pongo a pensar en la responsabilidad que Dios me da para yo mantener un control de mi carácter y parecerme a Cristo, entonces la humildad me hace fuerte. Porque Dios en la vida de cada uno de nosotros nos va desarrollando y nos va dando unas herramientas que nos hacen poderosos.
Y al hacernos poderosos en conocimiento, en actitudes, ¿cómo yo manejo toda esa abundancia que tengo en mi cabeza, en mi vida? ¿Cómo yo manejo todo eso? Pues la humildad no es débil, sino al contrario. La humildad accionada refleja fortaleza en el carácter de cada uno de nosotros. Porque conozco mucho, porque tengo potencial, porque tengo poder, porque estoy empoderado por el Señor. Pero la humildad me da la capacidad de saber utilizar los recursos de Dios en la vida de cada uno de nosotros. La humildad no es débil, al contrario. La humildad en el ser humano es hacerlo fuerte, sabio, discreto, inteligente. ¿Cuál es el peligro? El peligro es seguir los conceptos del mundo. Al seguir los conceptos del mundo nos lleva a nosotros a tener unas expectativas y crear unas expectativas de cómo yo reflejo que yo soy una persona que estoy bien, que he logrado algún tipo de éxito desde el concepto del éxito bueno, no pecaminoso, que he logrado vivir una vida balanceada y que puedo mantener mi familia y que he podido graduarme y que he podido desarrollarme y he desarrollado mi negocio. No hay ningún pecado en eso, sino al contrario, bendiciones de Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo manejo? Es teniendo cuidado de no utilizar los conceptos del mundo sobre el orgullo, el éxito, los triunfos, sino poniendo a Dios siempre por delante. El salmista decía en el capítulo 52, he aquí, el hombre que no puso a Dios por fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, se mantuvo en su maldad. Cuando yo conozco mi negocio, cuando yo conozco mi profesión, cuando yo conozco y yo tengo el dominio para hacer, yo soy bueno en lo que Dios me ha puesto, en plomero, en electricista, en abogado, en secretaria, cuando soy bueno yo lo puedo dominar. Y mi fortaleza va desde el egocentrismo, desde el yo y no desde Dios. Siempre existirá una competencia. Y me encantaba C.S. Lewis en uno de sus libros, decía, cuando nosotros tratamos de poner a Dios, sacar a Dios de donde a Dios le toca estar, siempre en el corazón del hombre va a haber un orgullo de sobrevivencia y de superioridad. Siempre va a haber la competencia de que no es que no me falte, es que quiero tener más que tú. Es que quiero ser mejor que tú. Cuando Dios está ausente, por eso, mis queridos hermanos, las bendiciones de Dios se alcanzan mientras nosotros intimamos con Dios y maduramos con Dios para saber manejar las bendiciones de Dios. Si usted está orando hoy por esa petición, el Señor nos llevará a campos de profundidad a través de la prueba para probar nuestro corazón y madurar nuestro corazón, para poder desarrollar las bendiciones del Señor. Un gran teólogo, filósofo, escritor, poeta del siglo XIX, Søren Kierkegaard, dice, el libro se llama La enfermedad mortal. Dice, el estado normal del corazón del humano es intentar construir su identidad alrededor de algo que no sea Dios. Y él lo sigue explicando en su libro. ¿Qué significa esto? Trato de crear una identidad de mi vida alrededor de lo que he logrado. Alrededor. Usted ha escuchado, hay algo que nosotros molestamos mucho en nuestra familia, y es, tú te lo mereces. Es totalmente sarcasmo. Tú te lo mereces. Comprarme un auto nuevo. Tú trabajas tanto, tú te lo mereces. Me voy a comer hoy un steak. ¿Cuánto caminaste? ¿Cuánto ejercicio hiciste esta semana? Pues está bien. ¿Cuánto rebajaste? 1 libra. Pues cómete 10 libras hoy. Tú te lo mereces. El ser humano tratamos de ¿qué? De tener cosas que a través de lo que logramos sentir satisfacción de nuestros propios logros, no siendo Dios el centro de esos logros.
vivimos sedientos de encontrar un valor, de encontrar algo que nos identifique. Pero cuando Dios es sacado del corazón y todos los logros humanos son los que están ahí dentro, podemos entender por qué tanto soborno, por qué tanta competencia desleal, por qué tanto negocio de engaño. Y uno se queda pensando y dice, pero si esa persona debe ser rica, millonaria, si esa persona ha logrado tanto, si esa persona tiene una hermosa familia, ¿por qué esa hambre de seguir tratando de alcanzar y de aplastar a otro? Porque hay una ausencia de Dios en el corazón que nos lleva a tratar de buscar algo que nos dé valor, que nos dé identidad, donde Dios no está. Santiago capítulo 1, versículo 16. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. ¿Cómo me puedo mantener humilde? Manteniéndome humilde es sabiendo que todo lo que tengo y todo lo que soy es un milagro de Dios. Que estoy estudiando y Dios me está dando la capacidad para lograr la profesión que tanto anhelo. Dios puso ese talento en la vida de cada uno de nosotros. Dios puso esa capacidad en la vida de cada uno de nosotros. Dios ha abierto las puertas. Vivimos en un país privilegiado donde existe la beca, donde existe la universidad, donde hay padres que venden arroz con gandules para pagar la matrícula y nos permiten, tenemos oportunidad de desarrollarnos. Toda esa capacidad, todos esos negocios, dice, todo viene de Dios. ¿Es un pecado sentirse orgulloso de lo que hemos logrado? No es un pecado sentir gracias, Señor, porque has permitido lograr a través de este siervo inútil. ¿Es pecado eso? No es ningún pecado. Si Dios es el centro, al contrario, es una gran bendición. Si tenemos claro que para algo y por algo Dios lo ha permitido, que tiene propósito de Dios en el lugar que te ha puesto, en la profesión que te ha puesto, en el negocio que te ha puesto, en donde te estás desarrollando, donde estás estudiando, es una bendición de Dios. Dios tiene propósito a través de la vida de cada uno de nosotros. Allí donde nos encontremos, Dios lo va a utilizar para demostrar su gloria y su poder a través de cada uno de nosotros. ¿Cómo mantenerme humilde? Ser humilde es un proceso continuo de autoconocimiento y práctica. Autoconocimiento. ¿Cómo me conozco? Dígame si es cierto o no, cuando esos pensamientos llegan y uno dice, ¿de dónde diablo salió este pensamiento? Si el Espíritu del Señor vive en usted, el diablo no puede morar en usted. Así que viene entonces de una naturaleza pecaminosa. No le eche la culpa al diablo. Ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces necesito conocerme para poder entender de dónde vienen estas tentaciones, de dónde viene esto que me produce tener un concepto un poquito más alto de lo que en realidad soy. ¿De dónde viene esta necesidad de reconocimiento? ¿De dónde viene esta necesidad de ser exitoso para que otros me admiren? ¿De dónde viene todo esto? No viene de Dios. No importa cómo estés, cuán quebrado estés, siempre Dios te va a mirar como su hijo, como su hija, amada y apreciada. Aunque el mundo no lo pueda contar como un éxito,
Aunque no tengas a nadie que decirle yo soy o no soy, sino al contrario, estoy quebrado, cometí un error, lo hice mal, Dios siempre mirará a uno con unos ojos y unos brazos abiertos de amor, con lazos de amor, decirte, yo te formé y para este tiempo te he elegido, mío eres tú. Escuchar la voz del Espíritu en medio de los momentos más quebrados de la vida, decir, yo tengo propósitos hermosos. Mis propósitos son de bien y no de mal, son de alegría, son de gozo, son de bendición. Mantenerse humildes entonces es siempre reconocer que todo viene de Dios y buscar nuestra afirmación en el que creó los cielos y la tierra. Mantenerse humilde es reconocer nuestras limitaciones. ¿Por qué usted busca un contable? Porque si es por mí, Hacienda estuviera detrás de mí cobrándome muchos intereses. ¿Por qué usted busca un maestro que le enseñe la cátedra? Porque hay alguien que sabe más que uno. Porque yo no llego a ese conocimiento, pero hay alguien que lo domina. Pues dele la gloria. Mantenerse humilde es agradecer al otro que sabe más que uno y reconocerlo y decirle gracias por enseñarme. No conocía eso, no sabía eso. Mire, mi hijo es un lector voraz y si nosotros tenemos una conversación y mi hijo no tiene cómo defenderlo, es como que le entra un desespero. Sale corriendo a su Dios la computadora y allí a San Google le pregunta cualquier término. Y en una hora, en media hora, en 2 días o 3 días va a venir a discutir conmigo y a decirlo. Y yo, muchacho, dámela que te gané, soy tu papá. ¿Verdad, hija mía? Ella sabe que siempre le gano. Con humildad lo digo. Ser humilde y mantenernos humildes es aprender a escuchar al otro. Dios mío, cuando usted recibe esa llamada y dice, este va a estar 3 horas hablando, y cuando yo le diga, mira, ay, no te preocupes, Dios está obrando, y te enganchan la llamada, y yo, pero tú no me puedes escuchar a mí también. Ser humilde es escuchar la debilidad del otro y uno pensar que se la sabe toda, pero saber callarse y esperar que esa persona se desahogue, aprender a escuchar. Proverbios 12, versículo 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Saber escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios a través de sus siervos, a través de su palabra. Practicar la gratitud y algo bien importante que se llama confesión. Aprender a admitir los errores. Esposas, miren a sus esposos y díganle, sorry honey, sorry. Si no le sale del corazón, el 6 y 7 hay retiro de matrimonio y Salmo 19, 12. ¿Quién está consciente de sus propios errores? ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname, aquellos de lo que no estoy consciente, Señor. Perdóname, Señor, de lo que no estoy consciente. Esposos, novios, eviten la necesidad de siempre tener la razón. Ancianos, en algunas ocasiones, un jovencito podría tener la razón, o en muchas. Ayuda a los demás sin esperar reconocimiento. Y por último, mantén una perspectiva equilibrada. Recuerda que no todos somos iguales, pero cada ser humano tiene una dignidad que la puso Dios en la vida de él. ¿Qué ejemplo podemos utilizar? A mí me encanta el ejemplo de Pablo. ¿Cuántas cartas no escribió? Podemos decir que el autor del Nuevo Testamento prácticamente es Pablo. Es más cartas que escribió. ¿Cuántas iglesias fundó? Pues la mayor cantidad de iglesias. ¿Cuántos Timoteos formó en la vida?
fueron miles, solamente se registran pocos. ¿Qué capacidad tenía el apóstol Pablo cuando se cayó del camello, del caballo de los pies y se encontró con Cristo? Hubo una transformación tan grande que Dios lo comenzó a utilizar. El mejor apologeta que puede existir es una persona que sabe que su vida está en peligro y va a defender el evangelio. Dice el apóstol Pablo, es increíble, pero me encanta muchísimo que cuando alcanzó todo el éxito, dice en 2 Corintios que vino un aguijón que comenzó a molestarlo y que estuvo muchos años orando para tratar de sobrepasar una debilidad, una crisis, una situación en su vida. Ok, les hablé primero del pedigrí. Wow, qué clase de resumen. Pero él tiene la capacidad con humildad de decir, no es que lo haya alcanzado todo, es que estoy trabajando para alcanzarlo. Y tengo que decirte algo, he luchado contra este aguijón al que Dios usa, al que Dios utilizó, a ese, para mantenerme, ¿qué? Humilde. Tengo mucho conocimiento, tengo mucho poder, pero no voy a destruir a nadie con el orgullo y la prepotencia, sino que al contrario, utilizaré con sabiduría todo lo que Dios me ha dado para beneficio de todos y de todos. Qué ejemplo tan grande. No importa la vida pasada de cada uno de nosotros, Dios nos utilizará con poder en el lugar donde nos encontremos. Y por último, el modelo de nuestra vida, el perfecto, el que nunca ha fallado, Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, se le llama el Salmo de Cristo. Dice de la siguiente manera: tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no se consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. La humildad lo llevó a la gloria. ¿Cómo fue probada la humildad en Jesucristo? Dice Juan que cuando era el principio, era el verbo, Él vio cómo se formó el cielo y la tierra. Él supo dónde estaba el Ritz-Carlton en París, pero nació en Belén, en un humilde pesebre. Él sabía dónde estaba la prosperidad más grande de esta tierra, y lo sabía tan y tan claro que fue a donde estaba, a la humanidad, al ser humano, al que estaba en dolor, al que estaba perdido, al que no había encontrado cómo relacionarse con Cristo de una manera correcta. Allí fue Él, siendo hijo de Dios y no teniendo ninguna necesidad. Lo hizo, ¿sabes por qué? Por amor. Porque nos ama. Porque ama a cada ser humano. Que se identifique como le dé la gana de identificarse. Que se ponga los pronombres que se quiera poner. Que viva en cualquier adicción. Que viva de la manera más pecaminosa que puedas pensar. Jesús ama a todo ser humano. Jesús comenzó a escuchar desde el reino de los cielos SOS, una humanidad que gritaba: Save my soul, salva mi alma. Y Jesús no escatimó ser hijo de Dios y dijo: yo tengo que ir a salvar a la humanidad entera. Escuchó una iglesia decir: Save
all ship, por favor. Estamos en una tormenta de pecado. Y Jesús dijo, yo tengo que ir a calmar los vientos, las tempestades. Yo tengo que entrar a las barcas y estar con cada uno de mis discípulos en las crisis que estén viviendo. Lo hizo por amor. Y hoy usted y yo lo podemos disfrutar muchísimo. Él ha salvado nuestra alma. Él ha salvado nuestra vida. Y entonces, ¿qué nos pide que hagamos? Dice, me encanta el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Me encanta muchísimo. Dice, voy a orar por mis discípulos. Voy a orar por cada uno de ellos, Padre. Y la oración es hermosísima, pero me voy a concentrar en el versículo 21. Te pido que todos sean unos. Porque cuando hay humildad, hay tolerancia, hay amabilidad. Reconocemos a nuestro hermano como mayor que nosotros, no importa de dónde viene, de qué país es, de qué edad tiene, cuán gordo, cuán ancho, cuán lindo, cuán feo, no importa, es mi hermano, yo lo amo. Te pido, Señor, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Jesús, aún en la cruz, diciéndole, Padre, porque me has desamparado, dijo, somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La humildad es una gran herramienta para que el mundo crea que hemos sido elegidos por Dios para predicar su evangelio. Que la gente podrá vernos y decirnos, wow, mira, esa persona yo la conozco desde joven y mira todo lo que ha logrado, mira dónde está. Wow, pero qué humilde. C.S. Lewis decía que una persona en sí misma no se llama humilde, sino que alrededor de lo que está, los que están alrededor pueden decir, oye, qué cosa, él es tan amoroso y tan humilde. Porque no es algo que se dice, sino es algo que se vive. Y que el testimonio está alrededor de todos y cada uno de los contextos en donde Dios nos ha puesto. ¿Sabe que usted y yo pues, entonces podemos predicar con tan solo vivir la humildad de Cristo alrededor de nuestros hogares? ¿Usted sabe cuántos problemas familiares pudiéramos evitar manejando la humildad? ¿Usted sabe cuánta controversia en nuestros trabajos pudiéramos ser pacificadores? ¿Usted sabe cuántas decisiones erróneas pudiéramos evitar cuando no permitimos que el orgullo tome control de la vida de nosotros y sepamos que todo proviene de Dios y que la ambición no va a tomar control de mi vida, sino al contrario, el Señor cada día me dará lo que necesito? Iglesia, hoy Dios nos habla y nos dice, SOS, se está perdiendo el mundo, se está perdiendo la gente. Hay gente dolida, hay gente rota. Necesitan que nosotros podamos evidenciar del fruto del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y en la unidad de la iglesia. SOS, el mundo está gritando, el mundo está gritando. Timoteo dice, la conducta del hombre, ¿sabes qué? Una avaricia, una guerra, un deseo descontrolado por dominio, por dólares, por chavos. Esa es la gente que nosotros vamos a evangelizar. Esa es la gente que nosotros vamos a decirle, Cristo te ama. Pero esas personas, si no han sido transformadas por Cristo, todavía nos van a herir, nos va a doler, va a haber competencia, va a haber mentira. A ver, yo lo dije, tú lo dijiste, es lo que yo digo, no es lo que tú dices, mi palabra contra tu palabra. Pero cuando nos mantenemos firmes en saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo ministrar, cuándo demostrar el amor de Cristo en nuestras acciones, habrá un poder restaurador en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, en mi contexto. No va a haber nada que se pueda sujetar al amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que haya podido derrotar el amor de Dios. Nada, ni la cruz, ni la muerte, nada. Imagínate si es tan poderoso que la muerte trató de derrotarlo y Él tomó dominio de la muerte.
Pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? 2 llamados rápidos. Permítanme orar por la iglesia, por orar por nosotros. Un llamado de Dios en estas próximas semanas, de teniendo claro el fundamento y el por qué lo hacemos, vivir como Cristo. Segundo llamado, les pediré que no importa la necesidad que tú tengas, puedas pasar al altar y quisiéramos orar por ti. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros y podemos entregar nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, te entrego mi orgullo, te entrego mi falta de identidad y perdóname cuando estoy tratando de luchar para ser exitoso y que me dé algún tipo de identidad. Perdóname cuando no tengo la capacidad de poder reconocer que no me las sé todas, que hay muchas ocasiones que cometo error. Señor, perdóname. Permíteme ser humilde y poder reconocer que otro sabe más que yo y tú sabes todo y yo necesito de ti, que tú que lo sabes todo. Ayúdame, Señor. Señor, ayuda a mi debilidad, ayuda a mi fragilidad, Señor. Te pido que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal cada día, Señor. Por favor, Padre, unifica la iglesia, fortalece la iglesia, Señor, que los frutos de tu Espíritu Santo, Dios, sean evidentes en el amor, en la unidad, en el deseo de ayudar al otro. Dios, gracias porque entre más recursos nos da, más podemos dar. Qué bendición es poder dar. Hay más bendición en dar que en recibir. Señor, permítenos, por favor, poder entregarte todo con sinceridad. Señor, sabemos que hay una humanidad sedienta y necesitada de sentir paz, sentir amor, sentir aceptación, donde en ese vacío del corazón solo tu presencia puede satisfacer todo. Ya he aprendido que ser humilde no es frágil, sino al contrario, es ser fuerte, tener control de nuestras actitudes, de nuestro conocimiento, de nuestros recursos y saber manejarlos de manera que a ti te agrada, de la manera correcta. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido estas cosas. Amén, amén, amén.